El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso. El colon es la parte final del tubo digestivo. Suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general comienza como grupos pequeños y no cancerosos de células llamados pólipos, que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pueden convertirse en cáncer de colon. Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma. Por esta razón, los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación antes de que se conviertan en cáncer. Si aparece un cáncer de colon, hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlarlo, incluidos la cirugía, la radioterapia y los tratamientos farmacológicos, como la quimioterapia, la terapia con diana específica y la inmunoterapia. Muchas personas con cáncer de colon no experimentan síntomas en las primeras etapas de la enfermedad. Cuando aparecen los síntomas, es probable que varíen según el tamaño del cáncer y de su ubicación en el intestino grueso. En general, el cáncer de colon comienza cuando las células sanas del colon desarrollan cambios en su ADN. El ADN de una célula contiene instrucciones que le indican a la célula qué funciones realizar. Las células sanas crecen y se dividen de manera ordenada para mantener el funcionamiento normal del cuerpo. Pero cuando el ADN de una célula se daña y se vuelve canceroso, las células continúan dividiéndose, incluso cuando no se necesitan nuevas células. A medida que las células se acumulan, forman un tumor. Bien, ahí teníamos esta nota que habla acerca del cáncer de colon y recto también. Y es muy importante informarlos a todos ustedes sobre este 31 de marzo, que es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Probablemente hay muchos que desconocen esto, pero estábamos también escuchando en la nota y hemos leído también que son altas las cifras de personas que llegan a padecer cáncer de colon. Así que lo importante hoy en Hola El Salvador es que sepamos sobre cómo podemos prevenir nosotros el cáncer de colon y evitar así que se estén dando más casos de cáncer de colon. Así que está conmigo la coloproctóloga, ella es la doctora Gladys Sáenz y con ella vamos a hablar al respecto, ¿verdad? Bienvenida, doctora. Gracias, Pamela. La verdad es que es un gusto para mí estar aquí con ustedes y especialmente este día, que es el 31 de marzo, un día muy especial en nuestra área porque es el día en que no conmemoramos, pero sí celebramos a todas estas personas que han luchado contra esta enfermedad y que realmente es letal, es mortal. Y que pues este es el momento para poder decirle la prevención es lo importante en el cáncer colorectal. Esto es lo que va a marcar la diferencia y por lo tanto este día lo dedicamos a eso, a celebrarle a estas personas que han luchado y que han sufrido esta enfermedad, pero más que todo a hacerle el énfasis a la prevención de la enfermedad, que es lo más importante. Doctora, tú como especialista en el tema, ¿cómo son las cifras también en El Salvador del cáncer colorectal también? Porque muchas veces nosotros al conocer esto nos hace conciencia en saber que no es un cáncer 1 en 1.000.000, sino que realmente puede llegar a darnos. Sí, realmente el cáncer colorectal es prácticamente el cuarto cáncer mayormente diagnosticado y es el segundo cáncer que causa muertes. Y esto es a nivel internacional. Desgraciadamente en El Salvador no hay unas cifras específicas que nos puedan decir esto es lo que está pasando en nuestro medio. Sin embargo, se puede decir que todas estas cifras a nivel internacional es la segunda causa de muerte por cáncer. Entonces aquí la importancia de poder conocer los síntomas, cómo detectarlo y cuál es el tratamiento que se debe dar ante una detección temprana o tardía. Precisamente empecemos entonces hablando de los síntomas del cáncer colorectal. Para poder entrar en el tema, es importante conocer que el colon es como una estructura tubular que se encuentra en todo el abdomen. Es como una U invertida, como yo lo menciono. Siempre se caracteriza por un colon derecho, el colon izquierdo y depende de la localización del tumor, así van a ser los síntomas. ¿Sí? Okay. Generalmente el colon derecho tiene una pared muy delgada y tiene una luz muy gruesa y ancha prácticamente. El colon izquierdo es una pared más gruesa, más delgada su luz y por lo tanto los síntomas pueden ser como más rápidos. Entonces, sabiendo esto,
el colon derecho puede tener sintomatologías progresivas. El tumor del colon derecho puede ser progresivo sin sus síntomas. ¿Qué quiere decir? Que un pólipo pequeño no es como determinante para un síntoma y que puede ir creciendo poco a poco y convertirse en cáncer. Digamos, en el colon izquierdo en el colon izquierdo sí, pueden ir creciendo más rápido por la estructura del colon y pueden presentar estos síntomas. Entonces, colon derecho, ¿cuáles son los síntomas específicamente? Puede ser dolor, distensión, incluso se puede confundir con una colitis nerviosa. He aquí la importancia de consultar cuando estemos padeciendo este tipo de padecimientos. En el colon izquierdo pueden presentar siempre dolor abdominal, cambios en el patrón defecatorio, llámese estreñimiento, diarrea, puede haber presencia de moco o puede haber presencia de sangre en las heces. Ojo, muy importante. El 98% de los casos que hay sangre al defecar es producida por una enfermedad benigna que todos la conocemos o ya hemos escuchado hablar de las hemorroides. Pero he aquí el punto, no todo lo que sangra son hemorroides. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje también que es producido por el cáncer colorectal. Entonces, el sangrado rojo, que como cuando nos cortamos el dedo, y esas características son enfermedades benignas, pero cuando ya es un cáncer colorectal puede ser heces oscuras, con coágulos, con moco, e incluso estos sangrados pueden llevar a anemia. Y qué importante es conocerlo, ¿verdad? Porque muchas veces, ahorita doctora, usted mencionaba sobre la colitis, y yo siento que en estos momentos muchos dicen, ha de ser colitis, tómate esto. En la farmacia bien rápido se nos brindan medicamentos que son de fácil acceso y muchas veces desconocemos que esto puede ser algo más grave. Sí, claro que sí. Y principalmente, bueno, todos estamos bajo un estrés cotidiano que es sumamente difícil de manejar. Y todos van a consultar y con médicos generales, llegan a la consulta pensando que es una colitis nerviosa. Sin embargo, un síndrome de intestino irritable o colitis nerviosa se va a hacer un diagnóstico siempre y cuando tengamos una colonoscopía normal. O sea, si tenemos una colonoscopía que nos diga que no hay nada dentro del colon, ahí sí estamos seguros de estar tratando una colitis nerviosa. Mientras tanto, son solo suposiciones. Entonces, cuidado, tú dijiste algo muy importante acerca de la automedicación o ir a una farmacia y que nos den medicamentos de fácil acceso. Muy importante, no solo pasarlo de largo y no solo con lo de la colitis, ¿sabes? Porque he tenido muchísimos casos en donde llegan a consultar por sangrado que vienen de mucho tiempo atrás tratando eso con medicamentos que salen en la publicidad, pues, y que los tenemos de tan fácil acceso. Y vienen con tanto tiempo atrás, se medican y pasan tratando de controlar su sangrado o sus dolores, y que al final es un cáncer colorectal que en el momento que hubiese sido diagnosticado o que él hubiera comenzado a tener los síntomas, hubiese sido algo diferente, sí, ¿verdad? En el pronóstico. A tiempo. Si hablamos de dolores, más o menos en la parte de nuestro cuerpo, ¿a dónde es que vamos a sentir dolor? Abajo del ombligo, al lado derecho, izquierdo, porque uno, o las abuelitas te dicen, el izquierdo es la vesícula, el derecho tal cosa, pero realmente no es así, puede ser. No, porque el colon está prácticamente en todo el abdomen. Es, como decía, es una U invertida y por lo tanto el dolor va a ser localizado en el lugar donde está siendo afectado. Pero esto es bien importante mencionarlo porque ya podés localizar el dolor cuando puede ser un tumor ya un poco más avanzado. De lo contrario, puede ser un dolor abdominal generalizado y confundirse con colitis. Hablemos de la colonoscopía, ¿verdad? Así se dice, colonoscopía. Sí. Hablemos al respecto porque esto es un examen que muchos tienen temor de hacerse. Sí. Entonces, tenemos que hablar de esto porque es el método para poder detectar el cáncer de colon. Sí, buenísimo que lo mencionas. La verdad es que la colonoscopía es un
tema un poco, bueno, que genera ansiedad, que genera temor, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. La colonoscopia es el gold estándar, es el estudio ideal para poder hacer el diagnóstico de cáncer de colon. Entonces, al saber esto, ¿en qué consiste la colonoscopia? Es un procedimiento donde el paciente está dormido completamente con sedación y no siente absolutamente nada. Entonces, con ella se introduce una camarita a través del recto, se visualizan todas las paredes internas del colon y recto y se identifican estas lesiones. Si se encuentran pólipos, se pueden quitar en el momento, dependiendo del tamaño. Si son pequeños, se pueden quitar, pero si ya son grandes, ya pues tienen otro tratamiento. Entonces, ¿por qué le tememos tanto a la colonoscopia? Es probablemente por el mismo hecho de que vamos a ser sometidos a sedación. Pero eso es lo mejor, porque no va a sentir dolor, no va a sentir absolutamente nada. Y tiene una duración de 20-30 minutos, entonces no es muy largo. Pero quizás lo más difícil de la colonoscopia es la preparación, porque un día antes se tiene que tomar un laxante, en donde tiene que limpiar completamente su colon, tiene que cumplir dieta líquida, pero es un día previo nada más. Entonces creo que vale la pena hacer el sacrificio. Y es sumamente importante tener en cuenta que todas las personas arriba de 45 años necesitan por lo menos una vez un estudio. Esto es así como cuando nos dicen el cáncer de mama, que todos los años, y así con el cáncer de colon arriba de los 45 años, al menos una vez, como usted estaba mencionando. Al menos una Pero vez. ¿quiénes son más propensos para estar realizándose este examen también? Todos lo necesitamos, tanto hombres y mujeres. La verdad es que gracias a estos estudios se ha visto una disminución en la incidencia del cáncer colorectal, pero todos, tanto hombres como mujeres, tenemos que realizarlo arriba de los 45 años. Pero muy importante aclarar que no solo los que tenemos 45 años, sino que todas las personas que están con sintomatologías. Y otro de los factores importantes de un cáncer colorectal es saber si en nuestra familia hay un diagnóstico de papá, mamá, abuelos, tíos, hermanos, primos del cáncer. ¿Por qué? Porque estamos ligados directamente, familiarmente, y uno de los factores que producen el cáncer colorectal es un factor hereditario. Entonces, si nosotros tenemos un antecedente de que mamá, papá, tíos han tenido un diagnóstico de cáncer colorectal, no tenemos que esperar hasta los 45 años para poder realizarlo, sino que tenemos que consultar a tiempo. ¿Habrá alimentación inadecuada que provoque el cáncer de colon? Pues sí, realmente es importante que lo mencionemos porque son factores que podemos modificar para prevenir el cáncer colorectal. Las carnes procesadas, todos los alimentos que tienen muchos conservantes, el alcohol, ¿verdad? Y el tabaco, son cosas modificables que tenemos que ir como considerando importantes porque son predisponentes al cáncer de colon y que los podemos cambiar. Yo he escuchado hablar también mucho acerca del picante, del chile. Sí, ¿Esto es cierto? Sí, claro. O sea, todas estas irritantes lo que te van a producir es no un efecto directo para un cáncer colorectal. Sin embargo, si está generando está lastimando la mucosa del intestino. Te hace como más propenso. Te hace más propenso. Y más que todo el consumo de carnes procesadas, ¿verdad? Que eso es como el número uno, lo que más escuchamos y que realmente pasa. Bueno, la verdad que sí es de prestarle muchísima atención, ¿verdad? Esto del cáncer colorectal, y como la doctora nos estaba mencionando, es el segundo cáncer, ¿verdad? Sí. Que decía que pues, causa muerte. Que causa muertes, y esto es un dato bastante interesante el que nosotros debemos de tomar mucho cuidado. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para ir finalizando la entrevista para todas las personas que nos ven, para que puedan prevenir el cáncer colorectal? Y pues algo que me impresiona mucho, que también decía que es hereditario. Sí, sí, sí. Desgraciadamente esto no lo podemos modificar, pero sí podemos detectarlo a tiempo haciendo una colonoscopia a los 45 años, o si tenemos síntomas bien localizados, o como lo que mencionábamos, pérdida de peso, sangrado, anemia, que no sabemos de dónde estamos perdiendo sangre. Todos estos síntomas nos están dando alarma para poder hacer una colonoscopia a tiempo y detectar el cáncer colorectal. Y entre los factores que podemos cambiar y podemos modificar están nuestra dieta.
evitar alimentos procesados, evitar alimentos condimentados o aquellos que tienen que tienen muchos alimentos, estos asuntos preservantes, ¿verdad? Ah, preservantes. Ajá. Entonces todo esto nos irrita en la mucosa y nos promueven al aparecimiento del cáncer colorectal. Así como sumamente importante el consumo de fibra en la dieta. ¿Y de dónde encontramos la fibra? En los granos, en la fruta, piña, papaya, ciruela, mango, todos estos cambios. Por lo menos una fruta al día, ¿verdad? Para nosotros por lo menos tener fibra en el cuerpo. Sí, y la hidratación adecuada, de 2 a 3 litros de agua al día. O sea, realmente a veces decimos, no nos da sed, pero no es porque solo le dé sed, sino que porque realmente necesitamos hidratación. Entonces, para mantenernos hidratados correctamente, tener evacuaciones satisfactorias, por decirlas así, 2 a 3 litros de agua al día. Y no menos importante, hacer ejercicio. Sí. Por lo menos 30 minutos al día. Esto nos va a mantener en actividad y vamos a controlar o vamos a estar trabajando otro de los factores importantes predisponentes, que es la obesidad. Totalmente. Bueno, yo creo que esas recomendaciones no son difíciles en realidad, ¿verdad? Solo es de que uno se ponga la disciplina y el buen hábito de alimentarse bien, de tomar agua, de hacer actividad física para evitar no solamente el cáncer colorectal, sino muchas otras enfermedades también. Y si usted en estos momentos decía, ok, me voy a hacer la colonoscopía o quiero hacerme exámenes, yo tengo ciertos dolores como la doctora mencionó, puede hacer cita con la doctora Gladys Sáenz. Ella es coloproctóloga y en pantalla estamos viendo los contactos 2264-7721 para hacer cita o el 2263-1163. La pueden encontrar como doctora.Gladys Sáenz en Facebook y también Instagram, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto, para que ustedes ahí puedan hacer sus consultas. Hagamos todo esto y cuidémonos también, que nuestro cuerpo es muy importante. Doctora, muchas gracias por la visita. Gracias a ti. Vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador.